Motivados por la esperanza. ¿De qué esperanza? ¿Cuál es aquella que nos lleva a tener un corazón anhelante? La palabra de nuestro Dios expresa como un hilo dorado desde Génesis hasta Apocalipsis este tema principal, la venida de Cristo Jesús. Esta semana veremos este punto y cómo es que los pioneros de nuestra iglesia, así como la palabra de nuestro Dios a lo largo de la historia, ha sido un medio de bendición, de esperanza fundamentada en el regreso bendito de Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Qué alegre, apreciados hermanos, poder tener una vez más esta oportunidad de ir a la palabra de nuestro Dios. Realmente la lección de escuela sabática para este trimestre está sumamente interesante. La lección de esta semana, motivados por la esperanza, sin duda alguna será una oportunidad para también hacer que nuestra fe pueda estar puesta en Cristo Jesús. Antes de tener la oración inicial, quiero invitarlos a que usted pueda compartir este video con sus seres queridos, con su iglesia, sus hermanos, amigos, y a la vez, si tiene alguna petición especial de oración, dejar en la caja de comentarios. Vamos a orar, pedir la bendición de nuestro Dios en este. ¿Oramos? Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tus cuidados y porque cada día, Señor, tú nos muestras tu amor de maneras impresionantes. Ahora que vamos a ir a tu palabra, pedimos que seas con nosotros y que podamos salir fortalecidos y henchidos de ella. En el nombre de Jesús te pedimos y oramos. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. La segunda venida de Cristo es uno de los puntos muy importantes que nosotros encontramos en la Santa Biblia. De hecho, uno de cada 25 versículos de la Biblia hace mención relacionado a la segunda venida de Cristo Jesús. Encontramos cientos de promesas hablando acerca de la venida de Cristo Jesús. Los reformadores tenían claro ese concepto y fue su esperanza bendita saber que un día Cristo Jesús habría de venir a este mundo. La lección de esta semana nos enfatiza de cómo este concepto llegó a tener mayor claridad inclusive para el tiempo en que nosotros estamos. De qué manera es que la iglesia adventista en su nombre lleva adventista de advenimiento, que es uno de los ejes principales de la iglesia para sostener la venida de Cristo Jesús. ¿Cómo esto ha de ser? ¿De qué manera sucederá? ¿Cuándo ha de acontecer? ¿Y de qué manera concluimos el tema de la segunda venida de Cristo Jesús? Bueno, primeramente tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios y encontrar un tema interesante, la promesa de su regreso. En el Antiguo Testamento se mostraba de maneras impresionantes a través de profecías mesiánicas relacionado a la primera venida de Cristo Jesús. Se cumplió esta. Jesús vino por primera vez, nació, vivió, murió, resucitó y ascendió al reino de los cielos, cumplidas. También el Antiguo Testamento hacía mención de la segunda venida de Cristo Jesús. De hecho, cuando encontramos la primera profecía mesiánica en Génesis 3:15, encontramos allí no solamente un anticipo de la venida de Jesús para este mundo, para poder ser una vez más redimidos por la sangre bendita de Cristo Jesús, sino también nos muestra el momento donde Cristo Jesús habría de poner punto final al pecado, al mal, el enemigo, y hemos de encontrar salvación en su nombre para siempre, donde el cuerpo mortal se vista de inmortalidad y todo nuestro ser sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Jesús, mientras estuvo en la tierra, también hizo mención en muchas ocasiones respecto a la venida. En Juan 14, 1 al 3 es un texto muy conocido, el cual hace mención diciendo que no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Y dice la palabra allí que voy pues a preparar un lugar para vosotros, si me fuere volveré otra vez, de tal modo que donde yo esté vosotros también estéis. Esa palabra, no os turbéis, no os preocupéis, no estéis angustiados.
Cristo Jesús ascendió al reino de los cielos. Y la promesa antes de ir allá fue que pronto habría de volver por segunda vez. Esa es la bendita promesa, queridos. Como iglesia nosotros creemos también en esta bendita promesa. El mundo entero, bueno, la gran parte, la mayoría del mundo en que vivimos, tiene el concepto de qué es la venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo ha de acontecer? Veremos eso en breve. Tenemos que también señalar que los reformadores anhelaban la venida de Cristo Jesús. De hecho, podemos encontrar nosotros en Wycliffe que anhelaban la venida de Cristo Jesús era la esperanza bendita de la iglesia. Juan Calvino hablando en nombre de todos los reformadores, por así llamarlo, y decía, el más auspicioso de todos los acontecimientos es la venida de Cristo Jesús. Y así cada uno de los personajes hablaban de una manera impresionante la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa esperanza de la venida de Jesús era poner fin a la enfermedad, la angustia, el dolor, poner fin a la soledad, poner fin a la enfermedad, poner fin al dolor, poner fin a la muerte, poner fin a problemas que en nuestra vida cotidiana nos rodean, los conflictos, las guerras, las pestes, de tal modo que nos da una bendita esperanza de saber que si un día esperamos nosotros la venida de Cristo Jesús, entonces es la bendita bienaventuranza, promesa de todos aquellos que creen y confían en Él. Mientras esperamos aquel tiempo glorioso, bendito, de la venida de nuestro Padre Celestial, la venida de nuestro amado Redentor Cristo Jesús, entonces debemos tener presente de que mientras estamos en este mundo, la vida cristiana es de valientes. Y debemos procurar, con la ayuda de nuestro Dios, mantener nuestros ojos, nuestra mira fija en el autor. Cuando este evento ha de acontecer de manera tan sumamente impresionante, debe usted saber que todo ojo lo verá. Será visible, será un hecho impresionante. La palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, el verso 11, cuando Jesús está ascendiendo para el reino de los cielos en ocasión de su primera venida y después de su resurrección, cuando Jesús asciende allí desde el monte, entonces los discípulos ven cómo su maestro va desapareciendo en los aires, donde otros ángeles van recibiendo a Jesús. De pronto unos hombres, también ángeles, dicen a ellos en el verso 11, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo? ¿Visible? ¿No fue simbólico? ¿Fue literal? El ojo lo vio. Y por eso Apocalipsis 1:7 dice que cuando Él venga en las nubes, todo ojo lo verá. De tal modo que aquí no cabe aquella teología, podemos decirle, totalmente equivocada a la luz de la Biblia, de que habrá un rapto secreto, de que el ser humano desaparecerá, uno será tomado, el otro será dejado, uno estará en cama y de pronto desapareció y solo quedó su ropa allí, el rapto secreto. No, eso no es una teología bíblica. La venida de Jesús en ocasión de su segunda venida será literal, será real. Jesús vino como un niño, nació como un bebé, ¿verdad? Creció como todo niño crece. Pasó dolor, angustia. Dice, cuando entró a Jerusalén montado en un burro. Cuando sea la venida de Jesús será diferente. Vendrá con gran poder, gran gloria, honor, con millares, millones y millones de ángeles. Y vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No cargará una corona de espinas sobre su cabeza, sino que cargará una corona, la corona del Rey de Reyes, Cristo Jesús. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a cada uno de nosotros. Examinemos nuestros corazones, evaluemos nuestra vida espiritual. Es un llamado a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Queridos, esta es la promesa
que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, en los inicios, cuando la iglesia adventista aún no había sido oficialmente formado en 1863, usted debe saber que el origen de la iglesia adventista tiene un origen profético, así como en su mensaje también es profético, Apocalipsis 14. La Biblia ya hablaba del surgimiento de ella. Un pueblo especial, un pueblo remanente para este tiempo. Pero antes de que surja el origen de tal, entonces tuvo que suceder algunos eventos, algunos acontecimientos antes de el despertar. Vimos nosotros en la lección de la semana pasada de cómo la verdad comenzó a hacerse más notoria, no porque la verdad no estuviese presente, sino porque la luz y el conocimiento de ella hubo fortaleciéndose cuando hubo personas que con un corazón genuino, con un corazón piadosa, fueron sinceramente a ir a la palabra de nuestro Dios. Esto es Guillermo Miller o William Miller, donde empezó a estudiar la palabra. Tomó entonces aquella hoja, aquella pluma, tomó aquel papel, tomó la palabra de Dios y no pasaba de un texto a otro sin comprender lo que ese texto decía. Y así avanzaba y estudiaba y empezaba a analizar. Note usted qué interesante punto, porque Martín Lutero, cuando él ve el tema de la justificación, que no es por obras, sino únicamente en el nombre bendito de Cristo Jesús, también estudió diligentemente la palabra de nuestro Dios. Guillermo Miller, estudiar diligentemente la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que si queremos ir a descubrir verdades preciosas para nuestra vida, tenemos que ir a la palabra de vida, a la palabra de nuestro Dios. Y es allí donde encontramos entonces a Miller. Cuando empieza a estudiar la palabra de nuestro Dios, empieza a analizar, explorar, buscaba como quien buscaba algún tesoro escondido en la palabra y encontraba allí, comprendió claramente las profecías diferentes de la palabra de nuestro Dios. Comprendió entonces que las bestias del libro de Daniel, capítulo número 7, representaban entonces a reinos y a imperios. Comprendió que cuando se habla de mujer en un contexto profético representa a la iglesia. Comprendió que cuando habla de vientos representa entonces a los problemas de la vida, a la destrucción. Comprendió entonces que cuando habla de aguas representa entonces a muchedumbre, a gente. ¿Por qué? La Biblia a sí mismo se interpreta. La Biblia a sí mismo nos da la luz y la respuesta a diferentes temas simbólicos. Y también comprendió que cuando en un tema profético un día aparece, entonces ese día no es literal sino simbólico, representa un año, según Ezequiel 4, 5, 6 y Números 14, 34. Y es así que empezó a estudiar la palabra de nuestro Dios, comprendió esos temas. De hecho, ya lo anticipaba la Biblia en Daniel 12, 4, que en los postreros días el conocimiento aumentaría. La ciencia aumentará, dice muchas versiones, más el hebreo allí expresa diciendo yadá. La palabra yadá significa conocimiento, significa que nuevas cosas impresionantes habrían de acontecer y la luz crecería mucho más y el yadá aumentará. Había temas que eran para nuestro tiempo que debían comprenderse. Bueno, y fuimos ahí a la palabra de nuestro Dios y encontramos estas verdades preciosas. Digo fuimos porque fue uno de los pioneros de la iglesia adventista quien entonces marcó esto. Emprendió diferentes conceptos. Entonces llegó finalmente al libro de Daniel capítulo 8 verso 14. Y allí yendo a la palabra de nuestro Dios en este texto bíblico se maravilló. Dijo, y el santuario será purificado hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces, el concepto de ese entonces, del pensamiento, era que el santuario representaba la tierra. Y que si hablaba de purificación, entonces significaba de una limpieza del pecado del mundo en que nosotros vivimos. Entonces concluyó de la manera siguiente. La purificación sería la ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús. El santuario y la tierra. Entonces se refiere a la segunda venida de Jesús. 2300 tardes y mañanas, son 2300 años. ¿Por qué? 2300 tardes y mañanas, 2300 días, son 2300 años proféticamente. ¿Cuándo inician esto? ¿Cuándo finalizan? Bueno, fue el concepto que empezó a marcar y hacía eco en su mente y buscar esto y cómo lograr y cómo poder encontrar esto, y empezó a estudiar diligentemente la palabra de nuestro Dios. Encontró
que muchas cosas en la Biblia estuvieron marcados en un calendario divino. Los 400 años relacionados al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 70 años del pueblo de Israel en Babilonia. Todo tenía un cronograma, tenía un calendario específico, tiempos, y fueron cumplidas con exactitud. Entonces dijo, aquí hay algo interesante. Empezó a explorar, empezó a estudiar y ver la luz. Bueno, en Daniel 8:14 se habla de las 2300 tardes y mañanas. Pasados estos versículos, se comienza a dar la interpretación de lo que decía el Daniel capítulo número 8, Daniel capítulo número 7, donde hablaba acerca de las bestias. Y empezó el ángel que viene para acompañar al profeta Daniel para que entienda la visión, le dice, mira, esto significa aquello, y le empieza a explicar. Pero no termina explicándolo el final de Daniel capítulo 8 de las 2300 tardes y mañanas. Por eso en Daniel capítulo 9, Daniel entonces está con un corazón acongojado, está con un corazón, ¿y ahora qué será el porvenir? ¿Qué significa esto? Y es así que más adelante en Daniel capítulo 9, usted notará a partir del versículo 20 que dice que un ángel fue enviado al principio de las oraciones de Daniel por nuestro Dios para que le hiciera entender lo que significaba esto. Y es así que se marca lo que es Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas. Y le dice allí, 70 semanas están determinadas, Daniel 9, 24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y le marca allí los tiempos, cuándo había de iniciar, cuándo de terminar. Pero cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la palabra determinada significa que esas 70 semanas son parte de un número mayor. Esas 70 semanas que representan a 490 años, 70 semanas son 490 días, proféticamente 490 años. Significaba entonces que esos 490 años son parte de las 2300 tardes y mañanas, porque es lo que había quedado inconcluso de que Daniel entendiese en las visiones que él estaba viendo. Y el ángel, cuando viene, le da a conocer a Daniel cuál es el significado de la misma, y le dice, 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas es que están cortadas de un número mayor, o sea, de las 2300. Entonces, de tal modo que cuando William Miller empezó a estudiar esto y buscar comprender cuándo iniciaban las 70 semanas, entonces podría encontrar cuándo sería el inicio de las 2300 tardes y mañanas, ya que esos 490 años son parte de esos 2300, que de hecho es la profecía más larga de la Biblia. Bueno, entonces empezó a estudiar cuándo, y la palabra dice allí, desde que salga la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habla 7 semanas más 62 semanas, que son en total 69 semanas, que serían 483 años. ¿Cuándo sucede esto? Y entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Cuándo se dio la orden para restaurar Jerusalén? Encontramos diferentes decretos. Después que el pueblo de Israel, 70 años que estuvieron en Babilonia, vuelven hacia Jerusalén, entonces diferentes decretos por el imperio medo y persa, el pueblo empezó a construir su templo, las murallas. Fueron los decretos de Ciro, de Artajerjes, de Darío, pero uno tenía que ver en cuál de esos decretos era que encajaba. Y la que mayor precisa de cuándo es la ocasión es la que menciona Esdras capítulo 7, que habla acerca de la orden de Artajerjes para restaurar Jerusalén. ¿Y esto cuándo ocurrió? En el 457 a.C. La historia bíblica lo menciona, la historia lo hace mención. Cuando vamos a los libros de historia, encontramos esos años cuando inicia ese proceso. Entonces, marca el punto de inicio, 457 a.C. Agrégale a esto 490 años, nos da hasta el año 34 después de Cristo. En ese tiempo, ¿qué cosas habían de ocurrir? Bueno, la restauración de Jerusalén, que los primeros 7 años iban a ser difíciles para poder construir, y es cierto, los samaritanos venían para poner angustia, poner tropiezo mientras construían ellos. Fue difícil 49 años, 7 semanas. Luego viene cuando el Mesías
el príncipe es ungido, o sea, el bautismo de Cristo Jesús. La palabra Mesías significa ungido, y eso ocurrió el año 27 después de Cristo. Cuando vamos al versículo 27 de Daniel 9, encontramos entonces donde dice, y por otra semana más, o sea, la última semana, del 27 al 34, son 7 semanas, y a la mitad de esa semana, o sea, a la mitad de esos 7 años, 3 años y medio, habría de cesar el sacrificio. Y sí, ¿cómo se cesó el sacrificio? Con la muerte de Cristo Jesús. Antes de esto, una persona si cometía pecado llevaba un cordero que representaba a Cristo Jesús, y ese cordero moría en vez del pecador. Un cordero sin mancha, un cordero que tenía que ser perfecto. Ya no era más necesario ahora que muriese otros corderos después de la muerte de Cristo Jesús, porque el verdadero cordero que quita el pecado del mundo estaba muriendo. ¿Eso cuándo ocurrió? El año 31 después de Cristo, a la mitad de los últimos 7 años, o sea, 3 años y medio antes de que finalice los 490 años. Esto ocurrió el 31 después de Cristo. La profecía es clara, exacta. ¿Por qué el año 34, pastor? Y justo ese año es que el pueblo judío rechaza. Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Mataron a Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana. Y es así que ahora la palabra se empezó a predicar a gentiles. Empezó a explorarse. Cuando Guillermo Miller comprendió este contexto, entonces dijo, bueno, son 490 años, pero son 2300 años. Bueno, si son 490 años, debo agregarle a esto entonces para que sean 2300 años. Si esto comenzó en el 457, puso 490 años, lo que faltaba eran 1810 años. Usted suma esos números que estoy mencionando y a ver los números, y cabal, 2300 años dan en el año de 1844. Así lo concluyó. Entonces, justo en ese año, bueno, faltaba poco tiempo para que llegue ese año. Guillermo Miller esto lo hizo a los inicios de los años 1800. Qué verdad tan preciosa. Empezó a predicar panfletos, periódicos. Si usted va hoy a Estados Unidos a ver alguna biblioteca donde hay periódicos de esos años, claramente el mundo tenía que escuchar: Jesús ya viene, viene Jesús, prepárense. 1844. Primero fue 1843. Porque no estaban marcando el cómputo del calendario judío. Pero al final concluyen, no, es 1844 y 22 de octubre. Y se va marcando ese asunto, etcétera. Y vino y se predicó, se evangelizó, se compartió. Elena Harmon de White, que no era adventista, porque todavía no existía inclusive la iglesia adventista, era metodista ella. Entonces ve ese mensaje, es el movimiento millerita. Jesús ya viene, qué mensaje especial, qué cosa fascinante, el corazón henchido. El mensaje era como aquella miel que llega a la boca, dulce en la boca, pero cuando llegó el 22 de octubre de 1844, llegó la medianoche, amaneció al siguiente día, fue amargo, porque no vino Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Estaba acaso equivocado el cómputo del tiempo de los 2300 tardes y mañanas? ¿Estaba equivocado los 490 años, los 1810 después, 1844? No puede ser. ¿Qué sucedió? Como nunca antes lloraron aquel amanecer de aquel 23 de octubre de 1844. Qué difícil momento. Qué acontecimiento triste y melancólico. Pero ahí se vio quienes estaban del lado realmente convencidos, esperando la venida de Cristo Jesús, y quienes solo por miedo y por temor estaban esperando esa ocasión. Y fue allí, queridos amigos y hermanos, que surgió lo que más tarde se conocería la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque empezó a entrar la luz de el séptimo día de la semana, sábado. Y lo que había de ocurrir en 1844 no estaba equivocado a la fecha. El evento estaba equivocado, pero no la fecha. El evento no se trataba. ¿Dónde dice que el santuario es aquí la tierra? ¿A qué santuario entonces se refería a esto? Ese va a ser nuestro próximo tema en nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Pero no se trataba de la segunda venida de Jesús, pero sí pasó un evento especial en ese año. ¿De qué se trata? ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? Sigue siendo la venida de Cristo Jesús, pero con un agregado especial en estos años en que nosotros vivimos.
Gracias por acompañarnos hasta aquí en nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Queridos, Cristo Jesús viene pronto. Alce su mirada, ponga sus ojos en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El Señor viene pronto. No negocie sus principios con las de este mundo. Ponga sus ojos fijos en Cristo Jesús. Miremos y luchemos por las cosas eternas y no perdamos nuestra eternidad por causa de cosas temporales. Que Dios viene pronto. Jesús está a las puertas. El mensaje es tan urgente para hoy, para usted y para mí, a prepararnos. Que Dios lo bendiga. Que Dios sea con usted y las misericordias del Todopoderoso puedan guiar nuestro ser completo. Oramos. Gracias te damos, Señor, puesto que cuando vamos a tu palabra encontramos este mensaje tan especial en nuestra vida. Señor, enséñanos a permanecer firmes y fieles ante ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de completa entrega a tu nombre. Bendice a nuestros amados hermanos. Señor, que todos podamos tener en nuestro corazón ese deseo grande de prepararnos para tu gloriosa y bienaventurada venida a este mundo. Que nada, Señor, distraiga nuestro pensamiento de aquel momento especial. Sigue en medio nuestro, guiando y fortaleciendo nuestra vida. En Cristo Jesús te pedimos y oramos. Amén, Señor, y amén.